Ananías, Misael y Azarías. Nuevamente, y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Oramos con nuestro hermano con ayuda de Dios. Dios y Padre nuestro, nuevamente nos allegamos ante tu divina presencia, agradecidos, Señor, por tu misericordia tan maravillosa que das a cada uno de nosotros de estar en este santo lugar. Ayúdanos, mi Dios, a llenar nuestras vidas de tu presencia. Ayúdanos a meditar en tu palabra. Despeja nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser entero, y que podamos en todo momento estar apercibidos, mi Dios. Ven a quitar todo estorbo que pusiese el enemigo, quizás cansancio, quizás sueño, distracción, pero la sangre de Cristo nos liberte y ayuda a tu pueblo a estar apercibidos a tu palabra. Tu sierva, Señor, tú ya le has dado el mensaje que ha de exponer. Ayúdale, por favor, a hacerlo con palabras entendibles y que podamos atesorar tu palabra tal como tú demandas. Dios eterno, todo tu pueblo estamos en tus manos divinas, esperando una grande y rica bendición para todos por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermano. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? El Santo Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 13 nos dice de la siguiente manera: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Nos habla de aquel cristiano fiel a su fe que permanece firme de manera permanente. Y si hablamos de aquel que permanece firme, de aquel que persevera, tenemos un ejemplo en la Biblia del cual hoy vamos a estudiar. Precisamente es aquel varón llamado Daniel, y vamos a el día de hoy estudiar Daniel, un hombre con una fe firme en Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El libro de Daniel fue escrito precisamente por este profeta, por Daniel. Se escribió alrededor de los años 605 al 536 y describe hechos que ocurrieron en ese momento, pero también hechos futuros. El propósito de este libro era documentar la historia de los judíos fieles que estuvieron en el cautiverio babilónico. También otro de sus propósitos fue mostrar que Dios es soberano en el cielo y en la tierra. Bendito el nombre del Señor. También este libro tiene como propósito mostrarnos, recordarnos que Dios tiene el control sobre las naciones. Daniel era un joven de la nobleza que había sido llevado cautivo de Judá a Babilonia. Y esto sucedió alrededor del año 605. Fue llevado cautivo por Nabucodonosor y allí sirvió al gobierno babilónico alrededor de 70 años. No solamente le sirvió a un rey, le sirvió a Nabucodonosor, a Belsasar, a Darío y a Ciro. Y este libro de Daniel se divide en dos partes. La primera parte es del capítulo 1 al capítulo 6 y nos relata precisamente la vida de Daniel y de sus amigos, algunos de los jóvenes que fueron cautivos. Y del capítulo 7 al capítulo 12 se trata de las visiones que Dios le dio a Daniel, con el propósito de infundir seguridad al pueblo de Dios, que a pesar de la persecución y sufrimiento, Dios siempre tiene el control. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, a través del rey Ezequías, había advertido al pueblo de Israel que a causa de su desobediencia, ellos llegarían al cautiverio. Y fue en el reinado del rey Joacín, rey de Judá, que Dios permite que Babilonia, pues atente contra el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se ha vencido. Y como era una costumbre de aquellos tiempos que el imperio que vencía se llevaba hombres, mujeres, objetos valiosos,
pues en esta ocasión no fue la excepción. Y el rey Nabucodonosor pidió llevarse a los hombres más sabios del pueblo de Israel, así como también llevó consigo parte de los utensilios de la casa de Dios. Y precisamente hace unos días creo que el hermano José María dio una predicación y hablaba sobre esto, ¿verdad? De cómo a través del rey Ezequías el pueblo de Dios había sido advertido y pues todo esto se estaba cumpliendo en la época de Daniel. Y si ustedes comienzan a leer este libro, si lo han leído, bueno, pues nos comienza hablando, ¿verdad? ¿En qué tiempo sucedió? Ya lo mencionamos, en el tiempo de rey Joacim, rey de Judá. Y nos habla también en el versículo 4, versículo 1-4, de que los hombres que iban a ser llevados cautivos no podían ser cualquier hombre, tenían que ser muchachos sin tacha alguna. Vamos a leerlo, Daniel 1:4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Como podemos ver, no era cualquier varón el que iba a ser llevado a Babilonia, era, por así decirlo, los mejores hombres, los más sabios del reino de Israel iban a ser llevados cautivos. Y en este tiempo o con este cautiverio, Nabucodonosor intenta que los hombres llevados de Judá a Babilonia se adapten a la nueva cultura. ¿Puede levantar su mano quienes no son de aquí de la Ciudad de México, que sean del interior de la República? Alto, ¿la pueden levantar? Bueno, algunos, ¿verdad? ¿Cómo se sintieron cuando llegaron por primera vez aquí a la ciudad y tener que adaptarse a todo, ¿verdad? Es muy diferente vivir en provincia a llegar a una ciudad pues tan grande. Pues bueno, sucedió que Nabucodonosor intentó adaptar a los jóvenes a esa nueva cultura y con esto intentaban que ellos olvidaran su identidad no solamente personal, sino que olvidaran su identidad con Dios. Por eso también hasta les cambió el nombre. Eso lo pueden ver en el versículo 7 del capítulo 1. También esta palabra de Dios nos dice que los quería involucrar en la corte real, porque el versículo 4 que acabamos de dar lectura nos habla de que ellos estarían en un lugar especial en Babilonia, en el palacio del rey. Él los quería involucrar en la corte real de Babilonia y que se acostumbraran precisamente a su nueva cultura. Pero ¿cómo a través de esto, a través de estas situaciones, y a pesar de estar en una ciudad pagana, con costumbres, idioma, manera de vivir totalmente diferente, aprenderemos cómo Daniel se mantuvo firme en lo que había creído? Y es así como llegamos al al versículo 6, que nos dice quiénes fueron llevados cautivos. Y entre ellos nos menciona a Daniel y a sus amigos. Pero hoy nos vamos a enfocar solamente en Daniel. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y lo vamos a ver en 3 puntos. Daniel, un hombre con una fe firme en Dios, que propuso no contaminarse, y lo vamos a ver en Daniel 1:8. Daniel 1:8, todos juntos. Dice: y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Como ya dijimos, bueno, pues Daniel era un hombre de la nobleza del pueblo judío y fue llevado cautivo a Babilonia. Y se dice que Judá de Babilonia estaba en línea recta aproximadamente a unos 1,200 kilómetros de distancia. Y si lo vemos con el transporte actual, sería más o menos como una distancia de aquí a Campeche. ¿Ustedes se irían caminando de aquí a Campeche? No, ¿verdad? Bueno, pues se cree que los cautivos caminaron unos tramos
y en otros tramos pues iba en el transporte de esa época, sobre animales, ¿verdad? Y pues se hicieron alrededor de 4 meses de camino, porque los estudiosos creen que no se fueron en línea recta, que eran 1,200 kilómetros, sino que tuvieron que rodear el camino y se hicieron una travesía de aproximadamente 2,700 kilómetros. Puestos en distancias que nosotros podamos comprender, podríamos decir que fueron aproximadamente de aquí a Sudamérica. Bueno, ninguno se quiso ir a Campeche caminando. ¿Cuántos se irían a Sudamérica caminando? Menos, ¿verdad? Bueno, pues los cautivos se fueron todo este camino, ¿verdad? Como les decía, si lo ponemos en distancias actuales y con el transporte actual, podríamos decir que en avión era alrededor de 3 horas. Ahora les pregunto, ¿cuántos irían a Sudamérica en avión? Ya, ¿verdad? Ahí ya cambió la cosa. Pero imagínense en ese tiempo lo que era recorrer. Entonces, aproximadamente 4 meses de camino se hicieron. Sin duda alguna, su futuro era incierto. Como ya lo dijimos, era otra cultura, era otro idioma, era otra forma de ser y totalmente diferente. Pero Daniel, aunque era muy joven, se cree que estaba alrededor de la adolescencia, él mostró que tenía una fe y un carácter firme en Dios. Y con lo que acabamos de leer en el versículo 8, que él propuso de no contaminarse con la comida del rey, pues lo podemos nosotros ver. Y mostró un carácter de firmeza y de sencillez al rechazar la dieta a la que sería sometido. Si ustedes hoy fueran invitados a un palacio y se sentaran a la mesa y les sirvieran un gran banquete, ¿lo rechazarían? Yo creo que la mayoría diríamos, gracias a Dios por esta bendición, ¿verdad? Veríamos ahí un banquete muy grande, lleno de platillos, pero Daniel sabía lo que involucraba sentarse a la mesa del rey, sabía lo que involucraba probar esos platillos. Y tal vez alguno diría, bueno, ¿por qué no quiso comer la comida del rey? Como ya dijimos, ¿verdad? A veces las comidas que ellos pueden tener acceso, pues no son las comidas que nosotros tenemos diariamente, ¿verdad? Son a veces platillos exóticos y si tuviéramos la oportunidad, yo creo que la mayoría la aprovecharíamos, ¿verdad? Para decir, bueno, pues ya probé el caviar, ya probé todas esas comidas carísimas, ¿verdad? Esa carne, no sé cómo se llama, pero que tan solo unos gramos cuesta cientos de miles de pesos, porque se dice que la res es muy, muy cuidada y que la comida y bueno, si tuviéramos la oportunidad, yo creo que alguno no la desaprovecharía. Pero ¿por qué Daniel no quiso probar la comida del rey? Bueno, para empezar, recordemos que estaba en un lugar extraño a donde él había crecido y él había sido instruido bajo la ley que Dios le dio a Moisés para su pueblo. Y en el libro de Levíticos, en su capítulo 11, podemos ver cómo Dios instruyó al pueblo de Dios sobre algunos alimentos de los cuales no podían participar. Entre ellos nos menciona, pues lo más conocido, la carne de puerco y de aquellos animales con pezuñas, ¿verdad? Aquello que le llamaban alimentos impuros. Entonces Daniel sabía que al estar en un lugar extranjero, pues no les importaba la ley que Dios había mandado a su pueblo y ellos participaban pues de otros alimentos, en los cuales incluían aquellos que el pueblo de Dios sabía que no debía de participar. Entonces, una de las razones por las cuales Daniel no quiso contaminarse de esa comida es porque eran alimentos impuros y porque iba a quebrantar la ley si él participaba de ello. También se dice que en Babilonia tomaban vino, nos lo dice precisamente el versículo 8, dice, ni el vino de su beber.
También en el pueblo de Israel consumían vino, pero eran vinos distintos. Se cree que el vino que consumían el pueblo de Israel era un vino diluido, por lo cual aunque ellos consumían vino, no llegaban al estado de embriaguez. Pero en Babilonia era un vino, por así decirlo, puro, sin diluir. Así que al consumirlo, ellos sí llegaban a un estado de embriaguez. Y no quería contaminarse, no quería Daniel participar de esta situación. Y también otro de los motivos por los cuales se cree que Daniel no quiso contaminarse con la comida del rey es que estos alimentos previamente habían sido ofrecidos a los dioses. Podríamos decir en nuestra época actual como, ¿qué será? Un día de muertos, donde ponen el altar, ya está ofrecido, ¿verdad? A alguien que no es Dios. Y después llegan y nos lo dan, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Daniel sabía todas estas costumbres, sabía que estaba fuera del lugar donde había crecido honrando a Dios. Y entonces él, tiene ese deseo de no contaminarse de esta comida y propuso al jefe de los eunucos una dieta especial a base de legumbres. Si nosotros continuamos leyendo este capítulo, el versículo 9 nos dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Estaban lejos de donde había crecido, pero ¿quién estaba con él? Dios. Y dice, puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. ¿Recuerdan que uno de los propósitos de este libro era mostrarnos que Dios siempre tiene el control de todo? Bueno, pues aquí lo podemos ver. Aunque Daniel estaba en un lugar lejos, ¿verdad? En un lugar extranjero, el Señor había preparado todo y puso en gracia, ¿verdad?, a Daniel delante del jefe de los eunucos, y aunque dudó, aceptó la propuesta que Daniel hacía de tener una dieta a base de legumbres y que incluso lo probaran. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 días, ¿verdad? Y le dijo Daniel al jefe de los eunucos: pruébame, ¿verdad? Vamos a probar, y bueno, si después de 10 días nuestro semblante no es como el de los otros jóvenes, nosotros tomaremos la dieta del rey. Pero el Señor ya había tomado el control de todo. Él siempre había estado en control de toda la situación. ¿Y qué pasó? Cuando fueron estos jóvenes presentados al rey, ¿quiénes eran los que resaltaban? Los jóvenes judíos. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Daniel denotaba su fe firme en Dios, poniendo límites, ¿verdad?, a esta condición, según el versículo 12, porque sabía que aunque estaba en un lugar extranjero, Dios estaba con él. En el versículo 14 y 17 del capítulo 1 podemos ver cómo el Señor guardó su salud y el Señor les dio dones y talentos a estos jóvenes. Vamos a leer el capítulo 17. Dice: y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento y inteligencia en todas letras y ciencias, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es verdad que el Señor dotó a estos jóvenes, ¿verdad? Les dio dones especiales. Sin embargo, Daniel sobresalía sobre ellos. Cuando obedecemos al Señor, Dios en la gracia a través de Cristo está con nosotros derramando de sus bendiciones. ¿Podemos leer San Juan 17 del 15 al 17? Por favor, hermanos. Puestos en pie. San Juan 17, 15 y 17. Vamos a dar lectura todos juntos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Pueden ocupar su lugar? Bueno, pues aquí, ¿verdad?, el Señor Jesucristo oraba. ¿Y qué decía? No los quites del mundo. Nosotros vivimos en medio de una humanidad
como el pueblo de Babilonia, que no quiere saber nada de Dios, que tiene costumbres de idolatría, mas sin embargo es necesario que convivamos con ellos. ¿O habrá alguno de aquí que diga, no, yo solo con cristianos me llevo y con aquellos que no conocen de Dios, no, ni me hablen, no los conozco? No, tenemos que convivir, ¿verdad? Tenemos que estar todos los días conviviendo con personas que no conocen del Señor, que viven en la idolatría, que viven en pecado y que nos quieren llevar a ser como ellos. Pero aquí el Señor Jesucristo rogaba, dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es verdad, estamos en un mundo lleno de maldad, pero nuestro ruego es el mismo, que el Señor nos guarde de toda maldad, de todo pecado. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sabemos que nuestra morada no está en esta tierra, sino que está en los reinos celestiales. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y cómo haremos para no desviarnos del camino del Señor? Bueno, siendo instruidos en la palabra de Dios. Daniel había sido instruido y por eso, aunque estaba en un lugar lejano, se mantenía firme en su fe y propuso no contaminarse. Bueno, aquí la palabra nos dice específicamente de la comida del rey, pero si comenzamos a ver todo en la profundidad que tenía esta actitud, podemos ver que Daniel propuso no contaminarse de la idolatría, no contaminarse de una cultura pagana, no contaminarse del pecado. Le pregunto a usted, ¿ha propuesto en su corazón no contaminarse? ¿Ha propuesto en su corazón guardarse de la idolatría? ¿Ha propuesto en su corazón guardarse del pecado? ¿Ha propuesto en su corazón guardarse de aquellos pensamientos que a Dios no le agradan? Bueno, pues si no se lo había propuesto, hoy el Señor nos está llamando a guardarnos en santidad para nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Los cristianos somos presionados fuertemente para aceptar costumbres y culturas del mundo, pero debemos pedirle a Dios que a través de Cristo nos ayude a permanecer en obediencia. Los tiempos que ahora vivimos no son muy diferentes a lo que vivía Babilonia en su momento, una ciudad llena de pecado. Les pregunto, ¿los tiempos que hoy vivimos hay pecado? Y en abundancia, ¿verdad? Ya no se esconde el pecado, al contrario, como la palabra de Dios nos enseña, a lo bueno le llaman malo, ¿verdad? ¿Y qué nos dicen? Bueno, es que ustedes los cristianos son muy anticuados, es que ustedes los cristianos ya deberían de actualizarse, es que ustedes los cristianos no entienden. ¿Pero será eso? No, es que vivimos sometidos a la voluntad del Señor y la palabra de Dios nos enseña a guardarnos fielmente solamente para Dios. Y aunque hay pensamientos, ¿verdad?, del mundo que nos quieren invadir, que quieren invadir aún a los pequeños en las escuelas, a los jóvenes, a las amas de casa, a las hermanas, a los varones, ¿cómo debe permanecerse la iglesia de Dios? Firmes de no contaminarse. 1 Corintios 10, 12 al 14, quien la encuentre, le invito a que le dé lectura fuertemente puesto en pie, por favor. 1 Corintios 10, 12 al 14. Gracias. Bueno, pues el versículo 12 nos dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Pero es por nuestras fuerzas? No. Aquí la palabra del Señor en el versículo 13 nos dice, antes dará también juntamente con la tentación la salida. No estamos solos, Cristo está con nosotros. Dice, juntamente con la tentación la salida, para que podéis
aguantar. Es verdad que muchas veces los jóvenes son presionados en la escuela para actuar como aquellos que no conocen de Dios, pero Daniel también era un jovencito en esta época y se guardó firme, fielmente, y dijo: no me voy a contaminar de lo que hay aquí. Y en el versículo 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y la idolatría la podemos tomar, ¿verdad?, no solamente como aquellos que adoran imágenes, podemos verlo como un símbolo de pecado, ¿verdad? Huir del pecado. La desobediencia al rey Nabucodonosor en su momento le podía costar la vida a Daniel, y no solo a Daniel, sino a sus amigos y al jefe de los eunucos que los estaba apoyando. Pero aún en medio de esa amenaza de muerte, Daniel permaneció firme. Babilonia y Nabucodonosor quisieron cambiar a Daniel y a sus amigos, dándoles una nueva educación, dándoles nombres nuevos y un estilo de vida diferentes. ¿Pudieron cambiarlos? No pudieron, porque ellos estaban firmes en Dios. Ellos sabían en quién habían creído, y usted también tiene que saber en quién ha creído para permanecer firme. Daniel tajantemente rechazó todo eso, y aún viviendo en una cultura diferente, vivió según las leyes de Dios. Con sabiduría se dirigió en todo tiempo. ¿Cuánto tiempo se dirigió Daniel con sabiduría? En todo momento. ¿Y cómo debemos dirigirnos los cristianos con sabiduría? En todo tiempo. Cuando estemos fuera de la iglesia, ¿vamos a seguir siendo cristianos y comportándonos como cristianos? Se dice de una señorita que iba a la iglesia y que fuera de la iglesia se vestía de manera muy deshonesta, pero siempre traía una mochila, y en esa mochila cargaba una falda que le llegaba hasta los tobillos. Y cuando ya iba a llegar al templo, buscaba un lugar donde cambiarse, y llegaba al templo y podríamos decir se ponía su disfraz de cristiana. ¿Cuántos hoy en día se ponen un disfraz de cristianos? Hoy el Señor nos habla directamente, ¿verdad? El Señor conoce nuestras vidas, conoce nuestros corazones, y nos dice que debemos de ser rectos en todo tiempo, a ser firmes en nuestra fe en todo momento y en todo lugar. Daniel, un hombre con una fe firme en Dios, que se conducía rectamente. Vamos a dar lectura también en el libro de Daniel, capítulo 6, en su versículo 4, todos juntos. Daniel 6, 4. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios así: entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Alabado el nombre de nuestro Dios. ¿Recuerdan que al principio vimos que los jóvenes que iban a ser llevados a cautiverio, cómo tenían que ser? Sin tacha alguna. Y así permaneció Daniel aún estando en cautiverio. Ya habían pasado los años, desde que Daniel llegó a Babilonia le habían cambiado el nombre y lo iban a presentar delante del rey. Hasta este capítulo que estamos leyendo se dice que pasaron alrededor de 70 años. Daniel ya no era un joven, ya era un hombre mayor. Y Daniel había estado al servicio del imperio babilónico, pues como le digo, alrededor de 70 años, y continúa siendo también, estando al servicio del imperio medio persa. Aquí podemos ver del capítulo 1 al 4, como quien gobernaba ahora era el rey Darío. Y el rey Darío, bueno, había puesto 3 presidentes sobre su nación. Y a la vez había puesto otros gobernadores. Estos gobernadores estaban a cargo de los presidentes que le daban cuentas al rey. Y uno de esos 3 presidentes era Daniel. Entonces, en todos estos años el Señor lo había ayudado, él se había mantenido fiel y le había dado un lugar muy especial, por lo que el rey Darío pensaba ponerlo por encima de todos ellos. Y entonces esto ya no les pareció a los demás. Los sátrapas
eran gobernadores de provincia, encargados de la seguridad y la recaudación de los impuestos. Eran supervisados, como ya les decía, por 3 gobernadores que se encargaban de darle las cuentas al rey, y pues uno de estos gobernadores era Daniel. Daniel se había ganado a enemigos a causa de su honestidad y fidelidad a Dios, pero también al rey, y había despertado celos contra él. Y como vimos en el capítulo 4, versículo 4 del capítulo 6 que acabamos de leer, dice: entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue en él hallado. ¿De cuántos de los que estamos aquí se puede decir lo mismo? No han hallado falta en nosotros, no han hallado de qué culparnos. ¿Será que habrá alguno entre nosotros? Podemos decir, seguimos siendo imperfectos, pero a través de Cristo somos justificados. Alabado el nombre del Señor. Primera de San Pedro 1:15 y 16 nos dice de la siguiente manera. Primera de San Pedro 1:15 y 16, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Alabado el nombre de Cristo. Bueno, pues aquí la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, cómo es que Daniel había sido un hombre intachable en el reino judío, cómo fue llevado al cautiverio en Babilonia y durante más de 70 años se había guardado fiel a Dios, había servido lealmente a los reyes a los cuales estaba en su servicio, y esto lo había llevado a una situación difícil en la cual, bueno, había despertado celos y muchos estaban en contra de él, pero él se mantuvo firme y se conducía rectamente. El cristiano debe de conducirse rectamente en todo lugar, en todo tiempo. Y aunque seamos presionados, como ya lo decía, por la cultura, por los que están a nuestro alrededor, debemos de permanecer fieles. Daniel había recibido el cuidado de Dios en todos estos años. ¿Usted ha recibido el cuidado de Dios? Hemos recibido el cuidado de Dios. ¿Cómo no guardarnos fieles? La palabra de Dios en San Pedro nos dice: ser santos como Él es santo, es decir, alejarnos de todo pecado. Y qué bonito es, ¿verdad?, cuando se habla de algún cristiano que es una persona honesta, que es una persona trabajadora, que es una persona sincera. ¿Se dice eso de usted? Los que lo conocen, ¿tienen estos adjetivos para describirlo a usted? Bueno, pues si no se ha portado de manera recta, hoy el Señor nos invita a guiarnos a través de la palabra del Señor. Bendito el nombre de Cristo. Aleluya. Daniel era también un hombre de oración. Y lo vamos a ver en Daniel 6:10, ahí donde estamos, dice Daniel 6:10. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, y cábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel, un hombre con una fe firme en Dios, que buscó a Dios en todo tiempo. Como ya les decía, y lo que veíamos en el versículo 8 que acabamos de dar lectura, en el 4 que acabamos de dar lectura, bueno, pues Daniel tenía muchos enemigos, así que los satrapas, que no estaban de acuerdo que Daniel estuviera por encima de ellos, convencieron al rey Darío de que firmara un edicto, y la ley de los babilónicos decía que ninguna ley que el rey firmara podía ser revocada, pero en el imperio medo-persa, que era el que estaba reinando, cuando se hacía una ley, ni siquiera el rey podía cambiarla, no podía cambiarla. Ya una vez que el rey había dictado una ley, aunque se arrepintiera, no podía cambiarla. Entonces,
aprovechándose de la situación en la que estaban contra Daniel y sabiendo que Darío, aunque era un buen rey, tenía algo que muchos humanos tenemos: vanidad, orgullo. No es lo correcto delante de Dios. Y como cristianos debemos pedirle al Señor que nos guarde de todo ello, ¿verdad? Pero Darío no conocía a Dios y él estaba lleno de vanidad, de orgullo, y sabiendo esto, los enemigos de Daniel lo convencen de firmar un edicto que durante 30 días nadie podía orar a nadie más, es decir, incluido a Dios, solamente a Darío. Es decir, sus oraciones iban a ser dirigidas a Darío, y que durante esos 30 días Darío, el rey, sería como un dios. Y Daniel, pues al ser una persona tan importante en el reino, fue de los primeros que supo de esta ley, pero no se detuvo en buscar a Dios. Él oraba no a Darío. ¿A quién oraba? A Dios, aquel que lo había guardado en todo tiempo. Daniel estaba solo humanamente. Recordamos que estaba en un lugar lejano de su tierra, pero firme a sus convicciones, y a pesar de conocer la ley que el rey firmó, no tuvo miedo. Y aunque sabía que solamente se podía orar a Darío, Daniel siguió orando a Dios, como siempre, 3 veces al día. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Daniel era un hombre de oración, y recordemos que aunque estaba en un lugar extraño, donde no podía reunirse para adorar a Dios, aún con todo ello, nunca dejó de buscar al Señor, y lo manifestaba a través de sus continuas oraciones. Él mantenía la comunión con el Señor. Daniel sabía que orar a Dios en esos momentos le llevarían hasta la muerte, pero también Daniel sabía que si se escondía, bueno, pues iba a denotar miedo, ¿verdad? Y no podemos ser así los cristianos que tenemos que ser valientes en el Señor. Daniel seguía orando, sabiendo que solo Dios podía darle sabiduría y fortaleza en esos momentos difíciles. Y bueno, pues como era de esperarse, sus enemigos encontraron algo con que acusarlo. Ellos no actuaron rectamente, a diferencia de Daniel, le pusieron una trampa, por así decirle. Pero cuando es capturado Daniel y cuando Darío se entera que iba a ser arrojado al foso de los leones, le pesó, pero sabía que no podía revocar esa ley. Pero aún en ese foso de los leones, el Señor lo guardó. Usted ha leído esa historia, qué tan maravillosa es, cómo el Señor guardó a Daniel de esos animales feroces, hambrientos, y cuando salió, bueno, él estaba intacto. Al contrario, el rey aventó a sus enemigos, y se dice la palabra de Dios que ellos todavía ni terminaban de caer en el foso de los leones y habían sido devorados. En momentos difíciles, ¿ha dejado usted de buscar a Dios? ¿Ha estado en un lugar lejano y dice, bueno, pues aquí no hay iglesia, aquí no tengo que ir al templo, pues me doy mis vacaciones? Bueno, pues el Señor nos insta a buscar a Dios en todo tiempo. ¿Ha sido presionado para olvidar su fe en Dios? Muchas veces en nuestra familia, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes lo ha vivido, pero nos dicen, si sigues yendo a la iglesia, te vas de la casa. Si sigues yendo a la iglesia, ya no podemos ser esposos, nos divorciamos. Si sigues yendo a la iglesia, pierdes tu trabajo. Y muchas veces hemos sido presionados, atravesados por situaciones de peligro por obedecer a Dios. Bueno, pues hoy el Señor a través de su palabra nos dice que hubo hombres que atravesaron situaciones difíciles y no dejaron de buscar a Dios. Pero nuestro máximo ejemplo es Cristo nuestro Salvador. Estando aún en una situación que lo llevaría a la muerte, a la cruz del Calvario, ¿se escondió? No, Él oró y le pidió al Señor, al igual que Daniel, que le diera sabiduría. Por último, Daniel, un hombre con una fe firme en Dios, que reveló el futuro, que Dios le reveló el futuro de las naciones, y sus hechos son recordados en el Nuevo Testamento. Vamos a dar lectura a Daniel 12:9. Daniel 12:9. Dice la palabra del Señor así: y dijo,
anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. El Señor le había revelado el futuro de las naciones a Daniel y aquí el Señor le decía, ¿verdad? Al finalizar su revelación, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Estaba en un lugar lejano, donde nadie más adoraba a Dios, pero él se mantuvo firme y el Señor lo bendijo y le dio dones, talentos y le dio esta bendición de revelarle el futuro de las naciones, y podemos verlo a través de las Sagradas Escrituras. Hebreos 11, 32 y 33. Hebreos 11, 32 y 33. Puestos en pie, hermanos, con la ayuda de Dios, vamos a dar lectura. Dice Hebreos 11, 32 y 33. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones. Aún miles de años después, cientos de años después, la palabra de Dios nos sigue recordando cómo Dios usó a Daniel. Y sus hechos están en el Nuevo Testamento. Si usted permanece fiel al Señor, su nombre ya no va a estar escrito en una continuación de la Biblia, porque no lo va a ver. Su nombre estará escrito en el libro de la vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Daniel fue un hombre que se mantuvo firme en su fe a Dios. El Señor lo guardó, el Señor lo sustentó, lo fortaleció, fue con él en todo tiempo, y aún sus obras son recordadas. Nosotros podemos tener este ejemplo humanamente, pero no debemos tener nuestra mirada en los hombres. Nuestro máximo ejemplo a seguir es Cristo, nuestro Salvador, el cual nos habló, como ya lo leímos, ser santos porque yo soy santo, apartarnos de todo pecado. Y si nosotros permanecemos fieles, como leíamos al principio en San Mateo, nos dice la palabra del Señor, que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Vivimos en tiempos difíciles, donde el pecado abunda en grande manera. Pero si usted le pide hoy en esta noche a Cristo nuestro Salvador que le ayude, que le dé la fortaleza, que le dé la sabiduría para dirigirse cada día en su diario vivir, usted perseverará y el Señor lo guardará fielmente hasta el día de su venida. Hay lugar aquí en el reclinatorio si usted le quiere pedir ayuda al Señor, porque los tiempos son malos, pero no estamos solos. Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Puede usted doblar su rodilla? Y vamos a pedirle todos al Señor que nos guarde. Oramos. Padre poderoso, ante tu presencia nos allegamos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos hablas que es necesario mantenernos fiel, Señor. Hemos creído en un Dios todopoderoso. Tu palabra nos lo ha enseñado, Señor, y nosotros lo hemos experimentado. Cómo has cambiado nuestras vidas, cómo nos has transformado, cómo nos has guardado de peligro, Señor. Ayúdanos a guardarnos fieles en todo tiempo, a tener en nuestro corazón ese deseo de no contaminarnos con aquello que el mundo ofrece, con aquello que la humanidad le llama bueno. Tu palabra lo rechaza. Ayúdanos a vivir fieles a ti, a través de tu palabra, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Nos has marcado el camino
Y tu Hijo Jesucristo nos llama a ser santos como Él es santo. Pero no podemos por nuestras fuerzas, no podemos por nosotros mismos. Llegan situaciones difíciles a nuestra vida, donde sentimos ya desmayar. Te necesitamos, Padre Celestial. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles. Ayúdanos, Señor, que aunque el pecado se esté infiltrando en todo lugar, que tu iglesia permanezca fiel. Que tu iglesia permanezca fiel. Los tiempos son malos, el pecado abunda, pero tu pueblo es un pueblo escogido para ser santos. Ayúdanos, Señor. Persevéranos, como dice tu palabra, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Gracias por los que ya se están guardando. Gracias por los que han propuesto en su corazón, Señor, guardarse para ti. Pero, Señor, te rogamos por aquellos que no han rendido su vida a Cristo, que están en este lugar. Háblales a través de tu palabra, que tu Santo y Divino Espíritu alumbre sus corazones de sabiduría, Señor, y que así para el día de la venida de Cristo nuestro Salvador, todos podamos volar, Señor, al encuentro glorioso. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos redarguyes. Algunos no nos hemos conducido de manera recta, pero tú nos hablas para enderezar nuestros pasos. Tú nos hablas porque nos amas grandemente y nos recuerdas a buscarte en todo tiempo, Señor, porque tú derramas bendición en sobremanera. Gracias, Señor, por tus hijos que hoy están aquí en la iglesia, por aquellos que ven la transmisión, Señor, visítalos, fortalécelos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ha llegado el momento de salir mientras distantes los unos de los otros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu sean con nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hay libertad para dar gracias a Dios, para salir como cada uno lo sienta, saludarse en el amor de Cristo, y el día de mañana nos vemos con la ayuda de Dios, si Dios nos presta la vida. Dios les bendiga.